Bienvenidos a otro vídeo más sobre Dolby Atmos. No podía acompañarme otra persona que Luis del Toro para resolver estas dudas que suele haber pues ahora en los vídeos que tenemos ya publicados. Una de ellas, la más repetida, es la diferencia esta que tenemos entre trabajar en estéreo, trabajar en Dolby Atmos. En estéreo sabemos que tenemos todas las pistas que se dirigen a un mix bus, a un canal maestro, a un canal máster, donde podemos procesar, buscar esa estética, ¿no? Que también es muy importante. Pero claro, estamos en Dolby Atmos. ¿Dónde está ese mix bus? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues sí, la verdad es que se repite mucho esa pregunta, pero ¿dónde pongo el compresor, no? El Sí. compresor de la SSL 4000, Sí. ¿dónde pongo eso? Bien, bueno, yo creo que lo primero es plantear un poco cómo queremos trabajar. Es decir, la pregunta de ¿es necesario comprimir? ¿Es necesario procesar todo? Yo creo que eso va en función de la música y el estilo. Vale. Yo creo que hay estilos que obviamente, si hablamos de urban, hablamos de mainstream, pop, etcétera, pues son estilos que tienen pegado una cadena de mix bus, ya sea compresión, ecualización, saturación, viene como asociado, es como parte de la estética súper importante que esté ahí y también la limitación. Hay estilos que la verdad, el jazz, estilos como orquestal, instrumental, bandas sonoras, etcétera, que la verdad que esa liberación de compresión, de dinámica, de mix bus, le viene mejor, incluso estéticamente está como más aceptado, ¿no? Entonces, claro, lo primero es ver qué música estamos haciendo, qué estilo estamos haciendo, y después ver cómo vamos a enfrentar. Y también dentro de esto está un término que recién he llegado de Los Ángeles, hablando con compañeros americanos, españoles, ingleses, de todos lados, era el término atmosy, que quiere decir Atmos. qué cantidad de movimiento le vas a aplicar a tu atmos. Es decir, vamos a suponer que tenemos una batería, una guitarra, un bajo y una voz. Vamos a estar moviendo continuamente las cosas. ¿Va a ser muy atmosy o va a ser poco atmosy? Lo vamos a mover menos, muy poquito. Claro, para tú hacer más movimientos necesitas que tus objetos y tus tracks estén sueltos, no estén yendo a un mix bus. Entonces, ahí empieza un poco El dilema, ¿no? los dilemas, ¿no? Entonces, un poco voy a intentar, en el ejemplo que vamos a ver, que es un ejemplo básico, cómo resolver un poco todas las situaciones. Claro. Pero hay que cambiar un poco, como tú muchas veces dices, hay que cambiar el chip. El chip, sí. El chip, básicamente, estamos en un formato inmersivo, el cual pues tiene una serie de necesidades técnicas que resolver. Bien, esto es una sesión de Pro Tools muy sencilla. Vale. Tenemos diferentes instrumentos clásicos, tenemos una voz, un piano, una guitarra, tenemos diferentes elementos. Y si nos vamos a la mesa de mezcla, que es un poco la que va a resolver el dilema, tenemos todas las pistas que son pues, baterías, efectos, loops, bajo. Todo esto va al mix bus. Yo lo he llamado mix bus 712, que después a su vez lo envío al BET. ¿Por qué hago un bus 712? Básicamente para poder procesar. En este caso, en el FabFilter he hecho el típico truco de limpiar el LFE. Vale. Es una cosa que la verdad que muy recomendable. Y aquí pues tengo una serie de plugins que son saturación, compresión clásica y un limitador, un FabFilter L2 muy conocido y muy usado en la música actualmente. Bien, esto sería todas las pistas, todas estas de aquí, serían los tracks que van al bed, ¿no? Vale. Si lo vemos en el Atmos Renderer, irían pues del 1 al 10 a toda la parte del bed. Si vamos a todos estos tracks de aquí, que básicamente es cuerda, coros, eléctricas, acústicas, efectos, teclado y voz, van en objetos sueltos. Ahora mismo no vamos a escuchar música, sino que vamos a intentar entender todos los conceptos y las diferentes soluciones. Vamos a suponer que estamos en estilos más jazzísticos, Vale. más libres a Más nivel sueltos. dinámico. Yo creo que tú puedes ir hacia objetos y básicamente cada vez te puedes ir quitando más esta cadena. Puedes ir como, por decirlo de una manera muy ruda, ir desactivando e ir ubicando y obviamente ecualizando y comprimiendo cada pista con las necesidades que tenga y puedes ir aplicando tus filtros, puedes ir pues básicamente haciendo lo que quieras y poniendo los compresores y efectos. Sí, pero como pista individual, ¿no? Como No pista como un todo. individual. Y vas como creando en tu setup 714, vas creando como todo tu espacio, tu sensación, un poco tu mezcla. Vamos a suponer que estamos en un track un poquito más pop. Yo a lo mejor ya empezaría a usar tanto esta cadena de plugins que es más de mix bus, pero sí mantendría esta separación de tracks que van a objetos y tracks que van al bed. ¿Qué intento llevar al bed? Pues intento llevar al bed toda la parte más percusiva, más de bajo, más loops, para tener un control, que al final es la parte más estática, y además tener un control de la dinámica, que son los que me van a marcar los picos, ¿no? Aparte, también en el setup binaural, yo puedo
a lo mejor a la percusión me interesa que excite mucho menos todo el campo binaural y en cambio, pues a las reverbs y objetos, pues a lo mejor me puedo permitir el lujo de tenerlo mid porque ya tanto el envío de reverb como como la metadata que yo haya elegido, pues ya con esa combinación ya voy finalizando y eligiendo mi mezcla binaural. Ajá. Eso es para un caso pop. Vamos a ver un caso más urban, más mainstream. Vale. Yo que recomendaría, sinceramente, porque, oye, tengo la necesidad de saturar, comprimir y limitar y que todo esté un poquito más glue, más junto, Sí, ¿no? apretado. Ese concepto del glue. Claramente yo iría arrastrando las pistas, ¿no? Por ejemplo, voy a coger estas pistas así, sin nada, y claramente iría desactivando, poniendo no objects e iría llevando una a una a mi Mixbus 712 e iría paneando, iría poniendo un poco todo, ¿no? Vale. La ventaja técnica es que tú aquí pues puedes saturar y comprimir más, puedes ajustar tu threshold, puedes hacer un poco todo, ¿no? Brocha gorda, ¿no? Efectivamente, brocha gorda y crear ese tono, porque al final hay que entender una cosa, en la compresión te da un tono y es lo que estamos buscando, no solo la cuestión de comprimir por comprimir, sino es el tono que conlleva el estilo. Entonces ahí lo tenemos. Eso sería una solución, ¿no? Todas estas Sí. pistas, buscarlas. Claro, pero ahí empieza un poco el debate que hablamos del Atmos, ¿no? ¿Qué cantidad de Atmos y cuando ya pasamos todo a Mixbus, Claro, al pierdes final objetos. pierdes objetos y tú dices, bueno, pero yo puedo entrar en esta pista, estamos por ejemplo aquí, V1, que es un violín, y yo puedo moverlo a mi gusto, yo puedo ponerlo donde quiera y crear una automatización. Sí, es cierto, pero el objeto en sí suelto te permite no solo moverlo, sino además cambiar la metadata binaural y en la mezcla binaural puedes afinar un poco más. La codificación famosa, ¿no? Efectivamente. Aparte que, quieras que no, al final un objeto que está yendo un Mixbus, esa compresión y esos efectos que tú haces vienen marcados. Con lo que ganas en glue, pero pierdes en definición del movimiento. Es decir, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Si tú tienes en una esquina una guitarra y en la esquina trasera, contraria, tienes un piano, y todos están bombeando igual, no es lo mismo que si están libres. Ya. La sensación de diferencia y de espacio es distinta. Entonces al final tú tienes que, creo que una de mis grandes recomendaciones sería ir eligiendo qué sueltas y qué no. Una de las soluciones para hacer eso es obviamente poner el mismo setup de Mixbus, tanto en los objetos como en el bed, y los puedes linkar. Hay muchas opciones, lo hemos incluso visto en otros vídeos, cómo linkar todo y procesar junto. O sea, hay muchas opciones. Pero esa sería una. Y otra que a mí me gusta mucho, que es otra opción más, que si no te queda más remedio porque necesitas esa sensación nuevamente del Mixbus en el bed, es convertir el bed en objeto y mover esos objetos. Vamos a verlo. Vamos. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos simplemente... Todas estas pistas las vuelvo a llevar para acá, las muteo, vamos a suponer que no están. Y ahora yo, este Mixbus entero, saturado, procesado, con una serie de cosas. Uy, me he dejado el coro, no pasa nada, lo dejamos por aquí. Todas estas pistas las llevo al Mixbus 712 y ahora tengo otro bus más, que es el bus que se llama Bed to Object. Eso lo has creado tú. Que eso lo he creado yo y son básicamente auxiliares mono, donde a través del IO Setup, como lo podemos ver en el IO Setup, pues tengo todas estas opciones. Vale. Que sería el primero, lo he puesto aquí para que todo el mundo lo vea rápido. Y tienes todas las opciones y básicamente estoy usando cada envío, lo envío a objeto. Bueno, ¿y qué ventaja puede tener esto? Pues mira, tiene varias ventajas. Es que puedes mover cosas. Voy a dar un ejemplo y voy a hacer un ejemplo sin movimiento. Vale. Más para que no haya líos, voy a quitar las reverb y todo y se vea simplemente lo que pasa en el Mixbus, ¿vale? Vale. Esto es el estribillo. Y vamos a suponer que del estribillo saltamos a la estrofa 2. A lo mejor yo quiero los estribillos muy abiertos y las estrofas más cerradas. Claro, al trabajar todo, tú puedes mover internamente las cosas, pero también es muy interesante cuando mueves todo el Mixbus, porque mientras que la reverb se queda quieta en otros sitios, el Mixbus también se mueve. Al final, como todo, son opciones. Cada uno puede usar la opción que quiera. Vamos a verlo en el renderer y le doy play. Aquí tenemos el Mixbus saturado y procesado en el estribillo y cuando llega la estrofa se cierra un poco más. Vale. Es más, podemos exagerar mucho más ese movimiento, podemos cerrar mucho más en estrofas y volver a abrir en estribillos. Sí. O sea que también lo puedes tratar como objetos, procesar y además esos objetos buscarle la metadata binaural que más te interese. Y al final muchas de estas cosas se aplican también en el trabajo en estéreo, porque tú también cuando estás en la estrofa le intentas dar una sensación diferente al estribillo, porque si no al final todo es igual y muchas veces la gente se pregunta, joder, pero es que
mi estribillo no crece. Bueno, pues baja un poco lo anterior, ¿no? O dale, Claro, dale otra estética a lo anterior, ¿no? Para... Y esto es una opción, pues yo creo que más para estilos más mainstream, Claro. pero y también para un poco a la gente que viene a lo mejor de trabajar en estéreo y todo Claro, en el Mix Bus, sí. pues seguir trabajando en el Mix Bus, pero obviamente yo recomiendo probar todas las opciones Sí. e ir abriéndote. Y pues como último detalle es decir que el LFE obviamente hay que enviarlo al BED que está aquí enviado. Perfecto. El LFE se tiene que seguir manteniendo. Por si alguien dice, oye, que los objetos no tienen... Pues vale, Pues- está aquí resuelto esa pequeña duda.